Llegamos al final de la semana con otro vencimiento en los plazos y sin un acuerdo, pero con los primeros lineamientos de una nueva propuesta oficial. Según las declaraciones del ministro de Economía, una nueva oferta de canje podría llegar en las próximas horas o mismo durante el fin de semana, por lo cual fue necesaria una nueva prórroga hasta el próximo 19 de junio para las negociaciones. Se trata de la cuarta hasta el momento. El patrón se repitió a lo largo de las últimas semanas y obligó al mercado a moverse dentro de un marco de plena incertidumbre en función de expectativas o especulaciones sobre las negociaciones y el diálogo entre los acreedores y el gobierno. Los distintos acuerdos de confidencialidad con los grandes grupos de inversores definieron este esquema y sin información sobre los avances o retrocesos en este sentido, no hicieron más que sumar volatilidad a la plaza local. En este contexto, los títulos soberanos en dólares alternaron entre subas y bajas del 1,5 y 2% diarias, con un riesgo país que acompañaba la tendencia. En el balance semanal y teniendo en cuenta que cada noticia o rumor impactó en los precios, los bonos en dólares promediaron subas del 0,5 y 1%, dejando atrás los avances que vimos durante la última semana de mayo y los primeros días de este mes. La tendencia se dio no tanto por un cambio de expectativas, sino más bien por la falta de acciones concretas y sin novedades sobre los próximos pasos del gobierno. Es cierto que las conversaciones continúan, pero a medida que se sigan extendiendo los tiempos, los precios corrigen en una coyuntura de por sí complicada y todavía sin un proyecto económico claro. En este marco, el riesgo país sumó unas 50 unidades para cerrar este viernes en los 2.600 puntos, mientras los títulos más cortos reflejaron una suba del 1 y 1,5% en la semana y acumulan una mejora cercana al 4% en lo que va del mes. Entre ellos destacamos las mejoras de la O20 de casi un 3% con respecto al viernes de la semana pasada. En el tramo medio de la curva, en cambio, las subas no superaron el 1%, mientras que entre los títulos de mayor duration, la mejora fue generalizada con el bono centenario avanzando cerca del 1% en la semana y acumulando un 5% en los primeros días de junio. Si analizamos los movimientos en función del momento de emisión, los títulos del anterior canje retrocedieron entre un 1 y 2% a lo largo de la semana. Por otro lado, el diferencial de paridades por legislación se vuelve a comprimir por debajo de los 50 puntos, mientras que con respecto al nivel, las paridades se dieron algunos puntos hasta los niveles del 39 y 40%, por debajo de los máximos recientes. Hacia adelante esperamos el anuncio de lo que según Guzmán sería la última propuesta que va a presentar el gobierno. Se espera que la misma alcance el 50% de valor presente neto que junto a otros extras como podrían ser cupones de exportaciones se podría extender hasta el 52%. Por su parte se habla de que incluiría únicamente una quita de capital simbólica. De esta forma, el diferencial con las pretensiones de los distintos grupos de acreedores se reduce significativamente y las probabilidades de alcanzar un acuerdo se incrementan. Cabe recordar que según los criterios de sostenibilidad del FMI, el 50% es el límite al que puede acercarse la oferta argentina sin comprometer los pagos de la deuda en el tiempo. Por otro lado, la deuda en pesos sigue su propio carril. La atención sigue estando en la estrategia de normalizar la curva, entendiendo que el Tesoro continuará acudiendo al mercado para rolear la deuda y hacer frente a los vencimientos que superan en más de 3 veces los montos de mayo. De hecho, en la primera licitación del mes, el gobierno logró colocar unos 64.436 millones dentro de un total de 300 órdenes. Dada la ausencia de vencimientos en pesos de esta semana, esta recaudación servirá para acumular fondos que ayuden a cubrir los pagos que deberá afrontar el Tesoro en las próximas 2 semanas, entre los que se encuentran el TJ20 y otras letras. Mientras tanto, las distintas curvas en pesos operaron dispares. Por un lado, los movimientos dentro de la curva SER fueron mayormente positivos, con subas del 1 y 1,5% en promedio, y entre los cuales se destacó el TX21 con una mejora del 2,1% en la semana. Para el resto de la deuda en pesos, la tendencia fue negativa, con rojos del 2% en promedio. En lo corporativo contaremos con nuevas emisiones que siguen el combo de instrumentos en pesos Badlar y Dollar Link. Puntualmente, el miércoles próximo será el turno de Generación Mediterránea, que buscará ONs Dollar Link por un plazo de 12 meses y una Badlar por 6 meses, licitando tasa en ambos casos. Mientras que el jueves saldrá al mercado Petroquímica Comodoro Rivadavia únicamente con una ON Dollar Link a 2 y 8 meses, licitando también tasa. En el plano de la renta variable, las principales acciones argentinas transitaron una semana de por más volátil, acompañando la tendencia del mercado de deuda y marcado por dichas expectativas. Los vaivenes entonces en las cotizaciones fueron protagonistas a lo largo de cada una de las ruedas. A esto se le sumó las tensiones generadas por el proyecto de expropiación de la agroexportadora Vicentín, que fue muy mal recibida lógicamente por el mercado. Acá jugaron las señales del gobierno con respecto a su rol en las empresas, que de por sí vienen afrontando dificultades propias en cuanto a la pandemia. El sentimiento positivo en las negociaciones había impulsado al Merval en el comienzo de la semana, que llegó a alcanzar un récord histórico de 48.800 puntos, superando incluso los niveles previos a las PASO. Sin embargo, las acciones del gobierno empujaron una posterior corrección que se fue profundizando con el correr de los días. Así, el índice cerró la semana cerca de los 42.943.000 puntos, acumulando una baja cercana al 5% en la semana.
Dentro del panel líder, los rojos fueron encabezados por Cresud, Pampa y Banco Macro entre un 12 y un 6%, mientras que del otro lado los únicos números positivos fueron para Edenor, Valo y TGNOA en 6,7%, 2% y 0,8% respectivamente. En dólares, el índice cerró en los 390 puntos después de haber superado los 400 puntos con respecto a los máximos de lunes. Entre los principales ADRs, mientras tanto, la baja fue del 3 y 4% esta semana, pero vale destacar que acumulan importantes subas del 10 y 15% en lo que va del mes. Por último, la estrategia oficial sigue marcando la dinámica en el mercado de cambios. El mayorista mantiene las pequeñas devaluaciones diarias de entre 10 y 11 centavos, con el central como uno de los principales jugadores de la rueda, alternando entre compras y ventas según lo disponga la oferta y la demanda del día. Donde, dadas las restricciones en las que se opera, la autoridad monetaria fue recuperando divisas con compras diarias que se estiman en unos 50 o 100 millones dependiendo de la rueda. Esto en jornadas con un mayor volumen operado dentro del mercado de futuros, mientras que en el segmento contado se mantiene el promedio diario de unos 200 millones. En este marco, el billete cerró en los 69 pesos con 38 centavos, sumando 30 centavos en la semana y casi un peso en todo lo que va del mes. Mientras tanto, tanto el contado como el MEP se mantuvieron dentro de todo estables y retrocedieron a niveles de 116 pesos y 109 pesos, ubicándose a la derecha con respecto al oficial en niveles del 68% y 57% respectivamente. Para terminar, y entre los datos económicos, el INDEC dio a conocer el índice de precios para el mes de mayo. Según los números oficiales, la inflación fue el de 1,5%, es decir, el mismo nivel que se alcanzó durante el mes de abril. En este sentido, los precios acumulan una suba del 11% en los primeros 5 meses del año. En cuanto a la medición interanual, los precios registraron un aumento del 43,4%. La dinámica se da en medio de la cierre de la economía junto a los precios de las tarifas regulados, que permitieron registrar nuevamente el menor nivel en casi 2 años. De todas maneras, la crisis generada por la pandemia y los desequilibrios e inconsistencias, tanto en la política fiscal como en la monetaria, indicarían una aceleración en la evolución de los precios a medida que la economía vaya volviendo a la normalidad. Aquí sigue jugando un rol importante la incertidumbre y expectativa con respecto a la deuda y eventualmente los resultados de las negociaciones. Afuera, las proyecciones de la Fed y los riesgos de una nueva oleada de casos impulsaron el nerviosismo entre los inversores, a medida que los diferentes estados de Estados Unidos van reabriendo sus economías y reincorporándose a la actividad. La tendencia de esta semana se dio después de un arranque casi histórico del mes, donde la vuelta a la normalidad había disparado el optimismo dentro del mercado. Los índices de referencia venían manteniendo una rápida recuperación con respecto a los mínimos de marzo, e incluso el Nasdaq llegó a cruzar los 10.000 puntos, es decir, un récord histórico. De todas formas, las ganancias se vieron limitadas con un fuerte cambio de expectativas que llevó este jueves a la mayor caída diaria del 5 y 7% de los últimos 3 meses. Dicho comportamiento se reflejó en el índice de volatilidad, que volvió a niveles cercanos de 40 puntos, duplicándose con respecto a los 24 o 25 puntos registrados en la semana pasada. Aunque vale aclarar que todavía estamos muy por debajo del récord de los 82 puntos alcanzados en el mes de marzo. En este contexto, tanto el Dow Jones como el S&P retrocedieron cerca del 5 y 6% en la semana, mientras que el Nasdaq se ubica un 3% abajo con respecto al viernes. Las bajas entre las principales plazas europeas, por otro lado, fueron mayores e incluso cercanas al 7 y 8%. Las preocupaciones acá tienen que ver con el ritmo de recuperación de la economía euro. La economía del bloque pareció haber tocado fondo a mediados de abril y los indicadores recientes sugieren un repunte muy gradual a medida que se levanten las restricciones relacionadas con la pandemia. Por otro lado, el Brexit vuelve a ser tema de análisis después de confirmarse que no se extenderán los plazos en el periodo de transición. Para ello, se espera que se retomen las negociaciones entre el ministro británico y la presidenta de la Comisión Europea el lunes de la semana entrante. En lo monetario, la Fed mantuvo la tasa en los niveles actuales del 0 y 0,25% y anunció que se espera mantener estas cifras por lo menos hasta el 2022, reiterando su promesa de acompañar a la economía en su recuperación. En las perspectivas, el organismo espera que la economía americana se contraiga un 6,5% este año, para luego recuperarse en un 5% recién en el 2021. La recuperación en B entonces se presenta cada vez más lejana. Por ello, el voto fue unánime para mantener las tasas en los niveles actuales, sumado a mantener el ritmo actual de compra de activos. La política expansiva pasa entonces a ser una estrategia de largo plazo, con todas las herramientas al servicio de la evolución de las distintas variables económicas. En el comunicado oficial establecieron que se espera mantener este rango objetivo hasta estar seguros de que la economía ha resistido los recientes acontecimientos y estar en camino de alcanzar sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios. En este sentido, la tasa norteamericana retrocedió cerca de 20 puntos básicos con respecto al 0,9% de la semana pasada y cierra hoy en niveles del 0,7%. Entre los títulos europeos de menor riesgo, la tendencia fue similar. Los bonos alemanes y los británicos siguieron entre 16 y 14 puntos básicos en la semana.
Entre las principales monedas, el dólar se fortaleció con una apreciación del 0,4%, mientras que la libra y el euro fueron retrocediendo cerca del 1 y 0,5% a lo largo de la semana. Para la semana que viene, la llegada de la nueva oferta y la respuesta de los distintos acreedores irá marcando nuevamente la dinámica en lo local. La discusión en este sentido sigue siendo la misma: cuánto valor puede agregar el gobierno en relación a cada una de las exigencias de los distintos acreedores, bajo la premisa de sostenibilidad del FMI. Con la nueva y última propuesta, la deuda entra en una etapa ya definitiva y a partir de entonces se comenzará a hablar del tratamiento de los títulos de ley local. En pesos y según el calendario oficial, contaremos con una nueva licitación el jueves, además de las emisiones corporativas ya mencionadas. Al mismo tiempo, y en cuanto a lo económico, contaremos con el informe de expectativas elaborado por la Universidad de Itela, donde se espera una fuerte aceleración a partir del segundo trimestre. En lo externo, seguimos atentos a la lectura de los datos económicos y en particular el estado del sector industrial norteamericano, además del continuo monitoreo del mercado laboral en función de las solicitudes de desempleo semanales. Dentro del continente europeo, el Brexit vuelve a estar en agenda y veremos cómo impactan las próximas reuniones por un acuerdo comercial sobre el mercado de acciones y sobre todo en cuanto al valor de la libra esterlina.